Gracias por acompañarnos en un programa más de Encaminados, ya que, y con muchísimo gusto, saludo a Julián Santisteban. Muchas Amigo, gracias por aceptar al contrario, platicar aquí en Encaminados, ya que, Julián. muchas gracias. Una coyuntura interesante, ¿no? Un lunes bastante movido en lo local, en lo nacional y por supuesto en lo internacional. Eso que parece que de repente que no nos pega aquí, pero pues hay mucho, mucho tema con la llegada de Donald Trump a su nuevo mandato, ¿no? En la Casa Blanca. Tomando en cuenta que esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, firmará los 200 ya, pero no hay nada que voy a mandar al Senado, el disfraz que usamos los mexicanos y que vamos a ver qué opinan, lo vamos a socializarlo, no, ya las cosas que ya tiene todo el derecho y toda la autoridad para hacerlo el presidente. ¿Qué nos espera? Bueno, de entrada, hoy la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estaba preparada para el impacto, para asumir el impacto de las medidas anunciadas por Trump, pero que tiene que esperar a ver en qué sentido van a ir. Yo creo que no va a haber mucha sorpresa. De entrada, pues ya nos cantó la bronca, con respecto a los migrantes y fue muy enfático. Dijo, sacaremos a todos los migrantes. En ese sentido lo dijo, que también ya sabemos cómo exagera Donald Trump, se les cae a Estados Unidos y corren a los migrantes, pero por supuesto que se va a endurecer la frontera. Y es ahí donde nos pega, no solo en el norte, también en el sur. Ya ha habido especialistas que señalan que si no se van para el norte, muchos se van a quedar a vivir en Quintana Roo. De entrada, como ya los hay. Además de eso, en Quintana Roo hay muchos estadounidenses viviendo, es decir, fíjate nada más, para 2020 se calculaba que había cerca de 40,000 personas extranjeras viviendo en Quintana Roo y de esas poco más de 6,000 son estadounidenses que ya radican de manera formal en Quintana Roo. Y bueno, pues hay que ver también qué impacto tiene eso y en lo económico, sin lugar a dudas. Nuestro principal turismo de los 12 destinos quintanarroenses, pues es Estados Unidos. O sea, habrá que ver lo que ya hemos vivido antes, Carlos, auditorio, los warnings, todos esos señalamientos de lugares específicos donde el presidente acostumbra a decir que las cosas están mal y bueno, lo que ya adelantó y sobre todo eso en materia de seguridad, declarando a los cárteles organizaciones terroristas, a ver qué implica eso en materia de combate a la Lo que está criminalidad. haciendo México en ese rubro, ¿será que sea suficiente para que Donald Trump le baje un poquito la intensidad con la detención del yerno del Mayo Zambada, con todas Con estas la incautación de detenciones, fentanilo. incautaciones de fentanilo, con todo este enfrentamiento allá, declaraciones de Omar García Harfuch de que han sido debilitados los carteles de los Chapitos y de la Malliza, que se han pegado una de esas, Y ahí siguen dándose. y siguen dándose, pero no solamente el no calmaron Sinaloa, sino que brotó con todo Tabasco. Ya está Michoacán, ayer Ajá. todavía, y ahí están todas las demás entidades. Entonces, con eso le estamos dando a entender y le estamos dando la razón a Donald Trump. Y directamente, esa es la cuestión, que mientras se ve, primero que es como para taparle al ojo al macho, pues como lo acabas de decir, terminamos por darle la razón en cuanto a la criminalidad y en cuanto a lo que sí está pasando, pero no se quiere reconocer. Y fíjate que en una entrevista que se ha difundido esta semana de la hija de Julio Scherer, que le hizo al Mayo Zambada, antes de ser detenido, sin olvidar que su padre lo entrevistó hace ya Sí, 12 ya hace años, algo algunas así. décadas. Bueno, decía él que la estrategia de Felipe Calderón, que tanto se ha criticado, fue buena, que bajaron los homicidios en los últimos 2 años de Felipe Calderón gracias a esa guerra que emprendió, porque pues ahora Fue sí que bastante frontal. había demasiado desorden como hoy lo hay en el país. Otro de los temas también interesantes con Donald Trump es de que no solamente nos va a devolver a los mexicanos, a los paisanos, que ellos no los quieren ni en México ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente que ya vive en Estados Unidos, mexicano, que logró pues sobrevivir a todo ese tránsito por el desierto del Río Bravo, todo, pues ya no quiere que lleguen más. Y además hay una cosa bien clara, Carlos, que tiene que ver con lo que nos duele a todos los mexicanos a ras de tierra. Es decir, estamos llegando a un momento en que la economía nacional ya no da para más y nos siguen incrementando, pues, estos llamados programas del bienestar. El anuncio del gobierno federal en el sentido de que todos aquellos repatriados, perdón, van a tener acceso a los programas del bienestar, debiera tenernos a todos, pero en alerta, asustados. Mira, solamente en Los Ángeles hay cerca de 4 millones de mexicanos, solo en Los Ángeles.
Imagínate la cantidad de repatriados que puede haber y lo que va a representar de carga para la economía nacional en términos del gasto social. Y mientras tanto, ¿dónde les das de comer? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a ir al baño? Y toma en cuenta que no solo mexicanos van a regresar de varios, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, más todos de otros países, de China, de toda esa gente que ha tenido que huir de muchísimos lugares y se les hizo más fácil entrar por la frontera sur de México. Solo recuerdes en las caravanas, por ejemplo, que colapsaron Tijuana en su momento. Recuerdes el 2023 y los cerca de 20, poco más de 20 muertos en la estación migratoria de Juárez. ¿Qué es lo que vas a tener o cuánto es lo que vas a tener que destinar solo en la frontera y solo para el Instituto Nacional de Migración, perdón, para poder atender a los que repatrien y a los que no logren cruzar? Eso va a ser un tapón impresionante ahí en la frontera. Julia, nos dejaron un boquete financiero escandaloso en el país que no quieren aceptar porque no le pueden echar la culpa al que se fue, porque es parte de lo mismo, claro, que es Andrés Manuel López Obrador. De esa manera, la reunión que tuvo la presidenta con los 2.470 alcaldes del país y los 32 gobernadores, que fueron más dóciles y fieles los de oposición, según esto, que los verdaderos Morena, como suele ocurrir, fue para decirles no hay dinero. Eso de cerremos, júntense para que hagan su ronchita o hagan su vaquita para que vean los temas del agua, fue decirles, ¿saben qué? No hay dinero, el país quedó hecho un cochinero económicamente, por eso tienen que aumentar sus impuestos en sus estados y en sus municipios. Y vemos la cacería, y en Quintana Roo también han aumentado impuestos. Sí, claro, bueno. En todo el país. Y los porcentajes, ¿no? De los que ya están para recaudar más. Y aguas porque, pues, desde hace por lo menos 5 años anda rondando la posibilidad de congelar el subsidio, por ejemplo, y solo como ejemplo, a la tenencia vehicular. Hasta ahorita sigue, digamos, congelada, pero desde hace más de 5 años, poco más de 5 años, la recomendación de Hacienda Federal ha sido, pónganse a recaudar, quiten ese subsidio. Y si nos lo quitan, junto con todo lo demás que ya existe, pues digo, imagínate nada más. ¿Qué te quiero decir? Que si tú no pagas puntual un año que se te vaya por enfermedad o algo, a la siguiente te aplican la tenencia. Se te aplica la tenencia, claro. O sea, eso no es así que un y cada vez van a ir incrementando más las causales, ¿no? Una infracción de tránsito se te activa. Y no tienes a dónde acudir para decir, por favor, no están abusando de todos los ciudadanos. No hay un lugar donde te puedas ya quejar, donde te puedas amparar, porque en este autoritarismo en el que se está viviendo en México, que le llaman transformación, pues ya todo es de ellos. ¿Para qué tanto show? Y como ellos quieran. ¿Para qué tanto show en la elección de jueces? Si no va a llegar nadie siquiera a la supuesta elección o aparecer en la encuesta, que ellos no lo autoricen. Solamente fue un show que se escriban más de 10,000 aspirantes y de repente con un plumazo, de un día a otro, quedó a la mitad. Bueno, ya sabemos cómo son los shows en cualquier elección, ¿no? Finalmente el poder tiende a no soltar. Entonces nos acostumbramos a vivir en la casa, donde había una que otra cucarachita, uno que otro lacrancito, ratoncitos. Que por imagen los dejabas vivir, ¿no? Que los dejabas vivir, pero de repente abres la puerta y están las cascabeles, las nauyacas, la barba maría, la cuatro narices, la cobra. O sea, también tienes, olvídate, los leones. Entonces, pensabas que era demasiada fauna nociva al interior, abre la puerta. Pues la ley de Murphy, ¿no? Cuando piensas que algo no puede empeorar, es porque va a empeorar, ¿no? Bueno, Quintana Roo tiene sus casos y sus historias con los Estados Unidos y con Donald Trump, que pues detonó el presidente. Una de ellas es Calica. Vulcans, ¿sí? No sé qué. Vulcans SADCB. Es Vulcan, no me acuerdo. Bueno, pero bueno. El caso es que a la mala se lo quita Andrés Manuel, dice que porque están dañando el medio ambiente, el tema ya no daña, y que ahora va a ser una zona natural protegida. Y ya fue decretada, ¿eh? Sí, pero hasta, ¿y tú crees que eso no va a ser una marina? Aprovechando que está regado todo, es la marina multimillonaria que viene. Bueno, es que al final Andrés Manuel López Obrador se lo propuso a Vulcan Materials, por cierto, así se llama, Vulcan Materials. Se lo propuso
Y esta empresa dijo, no, finalmente mi negocio es no es turístico. Y bueno, ya sabemos que se confrontaron. Le ofreció 2.000 millones de pesos por la Claro, era tierra. que considerando el precio comercial, pues era nada, ¿no? Lo que quieren hacer con la nueva ley Ley de ahorita, expropiación, la por ley de cierto. expropiación. Exacto. Bueno, esa es Bueno, una de las temas. para que veas, por cierto, que por ahí puede ¿Tú tener crees otras. que sigue la Guardia Nacional cuidando de ese lugar después de que Trump tome protesta? Aquí lo interesante es cuándo el gobierno federal dará marcha atrás. Ahí está lo interesante, porque, ojo, si algo cuida Estados Unidos es de sus intereses económicos fuera de Estados Unidos, y particularmente en administraciones como la de Trump. Recuérdense cómo les puso trabas a las propias empresas norteamericanas. Les dijo, se me regresan. Yo aquí necesito que den trabajo, no necesito que anden en el extranjero. La Ford, por ejemplo, una de las empresas automotrices más grandes del mundo, fue una de las más presionadas por Trump, que tuvo que regresar a poner sedes en Chicago y otros lugares, ¿no? Entonces, aguas con eso. Bueno, y el Tesla que tanto presumieron de Nuevo León, pues ya con esto, No, y con la no, ya cercanía está ya congelada. valió. No, ya está congelada esa inversión. Además, ya tiene algunas semanas que dijeron que simplemente no caminaba y no va a caminar. En Quintana Roo, fíjate, a propósito de Trump, hay por ahí, puede usted echarse un clavado en las redes, va a encontrar columnas recientes, era lo que te comentaba justo antes de empezar, de Forbes, del New York Times, en donde se destaca, bueno, tratan de entender por qué tanto coraje, perdón, de Trump para con México, y rescatan aquellos dos proyectos inmobiliarios que intentó, uno en el 2007 y en Quintana Roo en el 2008, el primero en Baja California, el segundo en Cozumel, y que llevó a pues a un desastre económico de Trump, particularmente porque anunció condominios en Baja California y un hotel de lujo en Cozumel. Ninguno fructificó. Durante el gobierno de Félix González. Sí, claro, Canto. y era presidente municipal Gustavo Ortega Joaquín, y es aquí donde está lo interesante. Como se vendió el 60% del proyecto y luego no lo arrancó, Donald Trump decide cancelarlo, tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial en el 2013. Les pagó a aquellos que confiaron en ese proyecto, pero aquí lo interesante es, ¿por qué lo canceló? Y es aquí donde surge el morbo, y está escrito en estas columnas. Dicen que en aquel entonces el presidente municipal, entiéndase Gustavo Ortega Joaquín, y no es una afirmación mía, ahí está, le pidió pues un soborno de $20 millones para permitirle hacer su proyecto. O sea, que él se enoja, lo cancela y bueno, finalmente le salió muy caro. Muy cercano a Felipe Calderón. Muy cercano a Felipe Calderón, y él ahora era empresario. el presidente. Sí, claro, presidente. Vinícola. Sí, claro. Ahora empresario vinícola allá en el Valle de Guadalupe, ¿no? Exitosísimo. Ah, sí, por supuesto, y sus sí. vinos con reconocimiento internacional. Eclipse, etcétera. Pero pues ahí está, digamos, el rastro de lo que ha dejado y digamos, pues por mucho se puede entender. terreno de la famosísima familia Barbachano. Bueno, pues ahí está otro tema que viene a impactar, por cierto, a Quintana Roo, ¿no? Por cierto, hoy medios nacionales sacan el caso. Bueno, ya tiene algunas semanas que algunos medios han venido está en YouTube, en La Saga también. Han venido sacando este asunto de empresarios que se están peleando por la venta de un hotel denominado ahora Mayaland en las inmediaciones de Chichén Itzá. Cada uno con sus bandos, digamos, hoy los abogados de Fernando Barbachano aseguran que, y está aquí lo interesante también, acusan ya a Mauricio Vila de estar detrás de este empresario Rodolfo Rosas Moya, en su momento también muy amigo de Félix González Canto, recordarás. De la empresa R4. Sí, claro, la empresa R4. Y bueno, ya vinculan, digamos, como prestanombres de Mauricio Vila a Rodolfo Rosas Moya. No sé si se configure como tal, pero están, digamos, aprovechando el momento político, y esta cuestión, por cierto, ya llegó a Presidencia de la República. Entonces, ya dicen los abogados hoy que la Secretaría de Gobernación se comprometió a atenderlos, así, porque dicen que hasta ahora les tienen cerradas las puertas. Pero es un tema con muchas implicaciones, digamos, en Quintana Roo, aunque sea indirectas, pues porque, bueno, también toca actores políticos de Quintana Roo. Sí, acusan a los fiscales, acusan actos de corrupción de los dos gobiernos. Acuérdense que era Carlos Joaquín y Mauricio Vila.
y tienen una relación impresionante porque Carlos Joaquín tiene muchos negocios en Yucatán. Claro. Entonces, la información que tenemos es de que hubo un contrato de compraventa por $19 millones que firmaron entre Fernando Barbachano y la empresa R4. Le dieron $4,5 millones a Fernando Barbachano, que son 90 millones de pesos hoy en día, de anticipo y de la compraventa. Después Fernando Barbachano dejó de contestar el teléfono, se arrepintió de la venta y en lugar de devolver el dinero, dejó de contestar y empezó a buscar convertirlo en un tema político. Sí. Y entonces, cuando es un tema meramente judicial y un tema mediático, contrató Fernando Barbachano últimamente un camión lleno de reporteros, de periodistas, para ir a hacer un show al hotel, porque ya tenía restricciones de que no podía ingresar, y armó el show en un camión, te digo que él rentó, lleno de comunicadores en ese. Entonces, eso fue hace 2 meses y fue algo también que provocando, cuando él ya tuvo implicado, incluso hasta en órdenes de aprehensión por no respetar esos acuerdos. Es la información que tenemos también de parte de los abogados de R4. Sí, lo que señalan los abogados de Barbachano en contraparte es que el acuerdo, es decir, sí hubo efectivamente un acuerdo de compraventa, pero que nunca se concretó. No, por cierto, no dicen por qué, no dicen que fueron ellos mismos los que cancelaron la posibilidad de la venta, pero bueno, dicen que no se concretó y no se concretó la entrega. Lo que sí dicen que ocurrió es que a pesar de eso, hubo una falsificación de un acta de entrega, ¿no? Donde Fernando Barbachano acepta entregar ese hotel y dicen, entran personas armadas, no tenemos acceso al mismo y es que hacen esto que tú señalas. Al final, Carlos, no estamos hablando de blancas palomitas, de ningún bando, ¿eh? De ningún bando. Ni tan malo el pinto como el colorado. Y ojo, porque eso nos recuerda todo lo que ha ocurrido también en Tulum, con despojos, digamos, señalados desde el poder, se ha señalado a los fiscales ellos mismos invadieron. Claro, a los fiscales en turno, a los gobernadores en turno, a 17 hoteles ahí que, por cierto, siguen sin regresar a sus legítimos dueños. Rescataron 5 en la época de Carlos Joaquín. ¿Y tú crees que los 5 los regresaron a sus legítimos dueños? Por supuesto que no. Saludos a Yamil Indy y demás allá en Tulum. Que era donde había que... Allá pagabas tu uso de suelo, tu permiso, hasta tu licencia de funcionamiento en esa oficina que una vez tú denunciaste a un lado del Palacio de Desarrollo Urbano, donde se resolvían las cosas. Claro, donde estaba la oficina de Desarrollo Urbano y donde se resolvía en la oficina de frente con Yamil. Que es uno de los negocios más grandes que tienen los ayuntamientos. Sí, por supuesto. Nosotros nos olvidamos del Desarrollo Urbano. Todos. Todo esto nos sirve para playa, todo, claro. Benito Juárez, en general es una pieza clave del desarrollo urbano. Sí, por eso insisto, este tipo de casos como el que está pasando en Yucatán, con este tipo de empresarios tan ligados a los actores políticos, pues nos permite ir vislumbrando qué es lo que ocurre también en Quintana Roo y no soltar ese tipo de temas en lo local. Bueno, pues viene ahorita esta nueva ley que todavía no se entiende mucho. Por un lado dice Jorge Sanem que se ha malinterpretado la ley, pero por otro lado no te dan una conferencia de prensa y te la explican con palitos y bolitas para que la puedas comprender. Y el asunto habría que decirle al diputado Sanem es que las leyes, una vez vigentes, quedan para aplicación e interpretación de los jueces, porque justamente es lo que hace un juez. Y esta interpretación que se está dando al artículo 25 o la fracción 25, que es el que te permite expropiar tierras para inversión privada, pues justamente es una de las que puede arguir un juez. Te voy a recordar, por ejemplo, tú que conoces bien la Costa Maya, hubo secretarios de turismo, recuerdo a Laura Fernández Piña en su momento, ahora tan desaparecida, que decía que la Costa Maya no se podía desarrollar porque había una infinidad de fracciones a lo largo del litoral, es decir, que había muchos dueños de terrenos en la playa y que no había inversionistas que quisieran llegar a comprar terrenitos, que tratar con cada uno era un problema y luego se les disparaban los costos. Con esta ley, pues dice, mira, ¿cuánto necesitas? 300 metros de playa, ahorita te los consigo. Órale, estos 5... Les pago a su avalúo. Avalúo catastral. No, pero es que hay 2 avalúos. Por eso. Hay un nuevo avalúo.
El avalúo del SAT, si tú quieres vender una propiedad, no la puede evaluar cualquiera. Tiene que ser el evaluador del SAT Quintana Roo. Ese te va a aplicar el avalúo más alto para que pagues más impuestos. Sí, pero a la hora de comprar, son dos básculas, como si fueras carnicero. Claro. Con una compras y con otra vendes. Sí, como el dólar, ¿no? No, casi. Entonces, nos van a pagar al avalúo que ellos quieran y nos van a pagar valor catastral, que es el más bajo. El avalúo más caro. Sí. Entonces, ojo con eso. Y hay otra fracción que dice que también se puede expropiar por valor escénico. Por cierto, estos son criterios de la Corte, pero extendidos en lo local. Este valor escénico tiene que ver con valores culturales, históricos y otra cosa, no como se está dejando al garete en Quintana Roo totalmente abierto. Es que es muy difícil explicar que con cualquier capricho o con cualquier pretexto te pueden expropiar tu terreno. Y sobre todo los legisladores creen que no todos tienen la capacidad de análisis. Ojo con eso. Sí tenemos una población que en lo general no suele leer los documentos, pero ojo, no todos estamos en esa Bueno, hubo declaraciones de uno de los diputados, se llama José Luis Pech, que unos minutos antes, unas horas antes, a medianoche casi, te entregan, esto va a ser lo que mañana vamos a discutir, y te entregan un expediente monumental que te da flojera abrirlo, ¿y quién se va a estar informado? Por cierto, que esa es una ilegalidad que está cometiendo el Congreso. Esta constante de darte unas horitas antes es una ilegalidad. Existe procedimiento para ello y te tienen que entregar, por lo menos, dice el reglamento, con 24 horas de anticipación los asuntos a discutir. Ojo, que hasta en eso están fallando. Bueno, pues, amigos, es un placer platicar contigo. Semana. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales, aquí en Encaminados Ya Que.